Entonces, el segundo procedimiento que vamos a tocar es la colocación de la sonda endopleural en el contexto de la epidemia por COVID-19. Como una breve introducción, pues ya sabemos y todos estamos conscientes que es una emergencia sanitaria internacional y que a veces, aunque los porcentajes que nos dicen de pacientes que requieren ventilación mecánica o que tienen casos graves es muy poca, si consideramos que hay hasta 3.8 millones de casos en el mundo, pues ese porcentaje sí representa un número importante de pacientes. En México hasta ayer teníamos 31,000 casos positivos, en el Valle de México 1,300, y tal vez esto no nos suene tanto, ni creamos que vayan a necesitar la colocación de una sonda endopleural, ya que estas complicaciones son muy raras, van del 1.7 al 2%, tanto para lo que se ha reportado en las series de coronavirus en Europa y en Asia, como en las series previas, por ejemplo, por el SARS. Son complicaciones muy raras. Sin embargo, con las cifras que tenemos ahorita, podríamos considerar que hasta 700 pacientes de los ya infectados van a requerir este tipo de procedimiento. Entonces, en general, la indicación más común para colocar una sonda endopleural va a ser el neumotórax por varios factores que vamos a ver ahorita. En realidad, la colocación de una sonda por un derrame complicado es muy rara. Prácticamente encontrar un derrame como presentación inicial de coronavirus sería descartar prácticamente el diagnóstico. Entonces, vamos a enfocarnos un poco más hacia lo que es neumotórax. En general, el neumotórax en el paciente crítico se va a presentar hasta el 15% de los pacientes que están con ventilación mecánica en las unidades de terapia intensiva, y esto va a ser por una comunicación que hay entre la pleura y el alveolo, por una ruptura de la pleura visceral. Puede haber también neumotórax por microorganismos productores de gas en el espacio pleural, aunque esto es muy raro, o una comunicación entre el espacio pleural y la atmósfera. Cualquiera que sea la causa, el neumotórax en el paciente crítico por cualquier razón aumenta la mortalidad. Y específicamente en los pacientes que están con ventilación mecánica invasiva, un neumotórax se puede convertir rápidamente en un neumotórax a tensión, ya que no hay un sitio de salida y se sigue administrando presión a esta cavidad pleural. Entonces, en el contexto de los pacientes con ventilación mecánica invasiva, no porque el neumotórax no cumpla con los criterios para un neumotórax grande, se puede vigilar únicamente. En la ventilación mecánica invasiva es una indicación clara para colocar una sonda endopleural. Entonces, ¿qué sabemos de la colocación de una sonda endopleural en el escenario de pacientes con COVID-19? La verdad es que no sabemos absolutamente nada. Si ustedes hacen una búsqueda sobre este tema, yo lo único que encontré son 13 reportes de casos. Literal, ellos describen cómo se presentaron los pacientes, pero no hacen mayor énfasis en cómo se colocó la sonda endopleural o qué medidas de cuidado se deben de tener. No son complicaciones frecuentes, como les comentaba. En la serie que publicó The Lancet, de 99 pacientes, solo uno se presentó con neumotórax, que fue agravado por la ventilación mecánica, y solo uno de 81 de otra serie de Lancet presentaron un derrame pleural. En nuestra experiencia, nosotros en el instituto, desde que empezó esta pandemia, hemos tenido 4 casos. Uno de ellos, falleció prácticamente al instante por un neumotórax y neumomediastino, y de los otros 3, uno tuvo una causa identificada como una causa iatrogena después de la colocación de un catéter, y los otros 2 fueron derivados probablemente por la ventilación y por el daño pulmonar que ya tenían, pero en realidad han sido pocos casos los que se han presentado. Entonces, al no tener información sobre la colocación de la sonda endopleural en el marco de COVID, pues lo que se ha hecho es recordar experiencias previas con el SARS, la tuberculosis, incluso con la influenza, y adaptar esta información a los casos que tenemos ahorita. En el caso del SARS, la serie más grande que se reportó donde se hablaba de neumotórax era una serie de 365 pacientes, donde solo 6 pacientes, un 1.7%, presentaron un neumotórax. Ellos, como factores de riesgo, vieron que el 100% tenía uso de corticoides. 50% de estos pacientes el neumotórax fue bilateral, y en el 30% de estos pacientes se acompañó de un neumomediastino. Algo importante es que estos pacientes tuvieron altas tasas de, prácticamente los 6 pacientes tuvieron fugas aéreas y recurrencias de esta neumotórax posterior al retiro de la sonda, lo cual nos habla de un daño del parénquima también importante, y no nada más de una lesión ya sea por el catéter o por el barotrauma. Entonces, estas son las imágenes típicas que nosotros vemos de
de COVID en el día a día con zonas que son periféricas en vidrio despulido. El neumomediastino no es tan infrecuente como el neumotórax y probablemente también esté relacionado a la ventilación. Sin embargo, también hay casos, como pueden ver aquí, donde se acompaña de un neumotórax con el colapso del parénquima pulmonar. Entonces, ¿de dónde salen estos casos o cuál podría ser la etiología en los pacientes con COVID-19? Una de las principales causas va a ser el barotrauma, y esto también pasa mucho cuando no estamos acostumbrados a tratar este tipo de pacientes o con estos síndromes respiratorios tan graves y no conocemos adecuadamente el manejo del ventilador, pues los casos por barotrauma van a ir aumentando progresivamente. Posteriormente puede ser la segunda causa un acceso central. Como comentó el doctor Hinojosa, los accesos subclavios tienen hasta 6 veces más riesgo de una complicación. No se recomienda, pero en muchos lugares de México pues no se tienen todos los recursos para hacer guiado la colocación de estos catéteres, y la vía subclavia es la de elección. Y además estas dos etiologías como pueden ir acompañadas o ser únicamente causadas por una necrosis pulmonar que se observó mucho en los pacientes con SARS, y que esto nos provoca, como vimos ahorita, las fístulas aéreas. Este es un caso que acaban de publicar de un paciente masculino de 26 años que llegó por sus propios medios al hospital y que lo único que había tenido era dolor súbito de 3 días de evolución. Lo encontraron con taquicardia y, a pesar de esa radiografía donde pueden ver que su pulmón derecho está completamente colapsado, tenía adecuada saturación. Entonces, los médicos que lo atendieron en urgencias le colocaron una sonda pleural de un calibre muy delgado, y a las 48 horas la retiraron. Sin embargo, por protocolo, en este momento de la pandemia se le hizo una PCR para COVID-19 y salió positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dejar este caso que parece muy simple? Uno, que todos los pacientes, independientemente de si están con ventilación mecánica invasiva o no, todos los pacientes en este momento se tienen que considerar como infectados por COVID-19, y nosotros tenemos que tener todas las precauciones necesarias para salvaguardar nuestra salud. Entonces, la colocación de una sonda endopleural no se considera en ninguna de las guías, ni siquiera en la del UCSF, como procedimientos generadores de aerosoles. Simplemente no se mencionan. Como comentó el doctor Pantoja, saber si en el líquido pleural existen partículas o no virales que puedan ser contagiosas, la verdad es que no se sabe. Sin embargo, si nosotros estamos pensando que hay un barotrauma o hay una fístula, pues por supuesto que va a haber desecho de partículas virales que nos puedan comunicarse y contagiarnos. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y nosotros considerarlo, aunque no esté en las guías, como un procedimiento con un alto riesgo de generación de aerosoles. Entonces el equipo de protección va a ser exactamente igual que lo que nosotros ahorita recomendamos para la traqueostomía, con los dobles herméticos, doble par de guantes y protección también del calzado. Y lo mismo que para las recomendaciones previas, tiene que ser el personal experimentado. Nosotros estamos acostumbrados en cirugía que las sondas pleurales tal vez las pueda poner un R de menor jerarquía, porque son procedimientos que ellos empiezan a hacer. Sin embargo, en este momento no es lo mejor, no hay que tener riesgo de complicaciones, y hay que considerar que son pacientes en su mayoría que pueden llegar a ser pacientes muy obesos y que la colocación no va a ser tan sencilla. Hay que hacer una lista de material, igual siempre tener ya establecido qué necesitamos y tener un repuesto disponible de todo el material que necesitemos. Algo que es en específico para este tipo de pacientes, vamos a necesitar, aparte de las 2 pinzas fuertes que normalmente utilizamos para la colocación de la sonda endopleural, vamos a necesitar una tercera para poderle brindar al personal de terapia intensiva y que nos ayude con el pinzamiento del tubo endotraqueal. Además que se recomienda también tener disponible un filtro viral, de los filtros que tienen las máquinas de anestesia y de ventilación, y una bolsa de plástico que ahorita les explicaré más adelante para qué se utiliza. Y lo que tenemos que saber es qué material tenemos, y obviamente conocer muy bien estos sellos de agua y los pleurovacs con los que contamos para saber dónde es la columna donde se va a recibir el líquido del paciente, dónde es el sello de agua y dónde es el control de la succión. Si ustedes ven en la imagen de la derecha de la pantalla, la comunicación con el paciente o el líquido que viene con el paciente, en teoría, pues va pasando por el sello de agua y de ahí iría dirigido hacia la succión. No hay tanta contaminación. Sin embargo, por donde está el control de la succión, podría haber un poco de liberación tanto de líquido si no se maneja bien, o algo teórico en la presencia de una fístula. Se publicó
un análisis sobre eso podía ser una fuente constante de contagio de la cual no nos estuviéramos dando cuenta. Y bueno, estos Pleurovac son lo mismo, tienen el mismo mecanismo que estos 3 frascos que conocemos, que en algunos lugares todavía se sigue haciendo. Sin embargo, la recomendación ahorita es que no se utilicen porque pues la fuga y el riesgo es muchísimo más alta. Entonces el procedimiento va a ser prácticamente igual en nuestro triángulo de seguridad, delimitado por el pectoral mayor, el dorsal ancho y el quinto espacio intercostal, con la axila como en el vértice, y vamos a identificar el sitio de incisión. Preparamos el área, cubrimos con los campos estériles, y algo que tenemos que hacer en este momento, que va a ser diferente a lo que normalmente nosotros solemos hacer, va a ser que vamos a conectar la sonda pleural al Pleurovac desde el inicio, y el agua que se coloca para el sello de agua y la succión, vamos a utilizar agua que tenga cloro. Esto es algo que se usaba en los tiempos con tuberculosis. No hay una evidencia de si funciona o no, pero es algo que se ha decidido hacer en muchos centros, y lo que les comentaba, tener otra pinza para el tubo de la ventilación mecánica. En cuanto a la infiltración, vamos a limitar la infiltración únicamente a la piel y al tejido subcutáneo. Podemos incluso infiltrar el periósteo de las costillas, teniendo cuidado con el paquete neurovascular, pero llegar hasta la pleura y aspirar para ver si sale y tener retorno de aire, eso no está recomendado en este momento. Algunos cambios que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer la incisión con bisturí y vamos a intentar hacer toda la incisión prácticamente casi hasta llegar hasta la pleura únicamente con bisturí y haciendo compresión para el sangrado si es necesario ligar algún vaso. Lo que debemos de evitar es justo lo que estamos viendo ahorita, evitar hacer la disección roma con las pinzas y evitar de la mayor manera posible estar metiendo el dedo para hacer la disección como normalmente lo hacemos. Justo antes de vencer la resistencia de la pleura es el momento vital para nuestra seguridad. En ese momento hay que pedirle al personal de terapia intensiva o anestesiólogo que tengamos apoyándonos que tenga la ventilación mecánica invasiva, se va a pinzar el tubo y esto va a ser justo antes de incidir la pleura. Entonces, una vez que tenemos detenida la ventilación mecánica, rompemos esa resistencia de la pleura y dirigimos el tubo, si es el caso de un neumotórax, hacia apical y posterior. Vamos a fijar el tubo de la manera habitual en que lo hacemos, pero hay que tener mucho cuidado con que no haya fugas en la periferia de esta sonda endopleural. Entonces, no es necesario acercarnos para ver si fuga o no, simplemente podemos poner unos puntos de refuerzo alrededor de la herida para asegurarnos que no haya ninguna fuga y poner un apósito que sea hermético. Algo importante y que es algo que se hace en nutrición a los que ya les haya tocado hacer este tipo de procedimientos es tener a la mano al equipo de radiología para que nos haga una radiografía de control previo a que retiremos todo el equipo y previo a que retiremos los campos estériles, para evitar que nosotros tengamos que volver a entrar a la zona de terapia intensiva. Tenemos que volver a vestir, como ya dijo el doctor Pantoja, en la vestida y desvestida es cuando más nos podemos contagiar. Entonces, si podemos tener la radiografía portátil disponible en ese momento para verificar la adecuada posición, así lo haremos, y si es necesario, se reacomoda. Hay que recordar que si la zona endopleural y vemos que está fluctuando adecuadamente, no hay necesidad de moverlo simplemente para que se vea mejor en la radiografía. Si está funcional, así se debe de dejar. En el caso de haber obtenido muestras de líquido pleural, hay que manejarlas estos como patógenos de categoría 3. Todo tiene que ir etiquetado y en una doble bolsa, al igual que todo el material que hayamos utilizado se debe de entregar en doble bolsa. Algunas cosas en específico que se han adaptado son la adaptación de estos filtros que les mencionaba, los filtros virales, que nosotros lo que hemos intentado hacer es adaptar este filtro a un tubo endotraqueal que está cortado, como pueden ver, y eso ya va al receptor de la succión. Y la otra imagen que tienen es una imagen que nos dio el INER, donde ellos adaptan el filtro al Pleurovac como tal. Algo que hay que tener cuidado es que si se adapta al Pleurovac no debe de mojarse, porque si se moja pierde toda la efectividad. Entonces, esta adaptación ha sido también descrita en Estados Unidos, y esto nos va a ayudar teóricamente a reducir el riesgo de contagio por esta succión que se recomienda que esté constante en la zona endopleural de todos los pacientes con coronavirus. Entonces, succión constante con un filtro adaptado si es posible. Otras adaptaciones que han hecho nuestros compañeros del INER es poner una bolsa que envuelva todo el Pleurovac
con dos motivos. Uno, que en donde está el control para la succión queda una apertura abierta que aunque es mínima y en teoría no debería haber mayor contagio, se ha sugerido en alguna literatura que pueda ser una fuente constante de aerosol de pacientes que tengan fístulas y además nos puede proteger de que si hay un mal cuidado de este pleurovac, se cae o se inclina y sale líquido, bueno, tenemos una pequeña protección con esta bolsa. Lo ideal sería que tuviéramos drenajes torácicos digitales, de los que tienen un filtro adaptado en el interior de estos drenajes, entonces no hay mayor exposición para tenerlo que cambiar. Sin embargo, la disponibilidad de estos filtros en México es mínima, son reutilizables, se recomienda ahorita en la pandemia de COVID que se queden 3 días sin uso para después poderlo usar en otro paciente. Y otra adaptación que nos gustaría mencionar es la utilización de la válvula de Hemlich en lugar de una sonda endopleural 30-32 French. Esta válvula de Hemlich, lo que nosotros hemos visto como ventaja es que en los pacientes que son muy obesos hay una entrada a la cavidad pleural que es muchísimo más controlada. No hay que hacer mayor disección y lo que estamos haciendo es ponerla de igual manera en el quinto espacio intercostal, en el triángulo de seguridad y con una técnica de Seldinger. Estos válvulas de Hemlich, como pueden ver, tiene el lado donde va conectado hacia el paciente y algo importante es que en estos casos siempre se tiene que conectar también a un pleurovac, no va a quedar al aire libre porque eso sería otra fuente de contagio constante. Entonces, la única ventaja que tiene es que es un calibre menor y que nos permite una entrada a la cavidad pleural mucho más controlada. Aquí está en el segundo espacio intercostal, como les mencioné, nosotros lo hacemos en el quinto, pero lo que quiero que vean es que es cuando una técnica de Seldinger se funciona, se entra a la cavidad, una vez que estamos adentro se retira la aguja. En ese momento, como pueden ver en la imagen de abajo, hay que pinzar el catéter para evitar que salga mayor cantidad de aerosol de la cavidad pleural y posteriormente se conecta el catéter a la válvula y la válvula al pleurovac. Las contraindicaciones relativas es que se acompañe también de un derrame pleural o de un hemotórax que nos pueda estar ocluyendo este drenaje que es de un calibre muy bajito y que nos tenga que estar haciendo que permeabilizar con 20 mililitros a cada rato el catéter. Entonces hay que valorar paciente por paciente, pero si se tiene disponible es una muy buena opción. Entonces, colocarlo en el quinto espacio intercostal y la ventaja de colocarlo aquí, no en el segundo espacio en la línea axilar, en la línea clavicular media, es que si el paciente se tiene que pronar, no hay ningún problema. En los cuidados de la sonda endopleural, tanto si es con un catéter, una válvula de Hemlich o una sonda endopleural de mayor calibre, la succión tiene que ser continua. Si el pleurovac se llega a llenar porque hay derrame pleural o un hemotórax, para cambiar el pleurovac siempre hay que utilizar equipo de protección completa, detener la ventilación mecánica invasiva y cambiar y conectar nuevamente la sonda endopleural. Algo que nosotros tenemos es que no vamos a retirar la sonda endopleural hasta que el paciente se encuentre fuera de la ventilación mecánica invasiva, incluso si ya resolvió el neumotórax, nos vamos a esperar hasta que ya se haya progresado para retirar esa sonda. En cuanto a las complicaciones, la hemorragia y la infección siguen siendo del sitio de inserción, siguen siendo las complicaciones más frecuentes, aunque como tal unos tiempos de coagulación prolongados o una trombocitopenia no son contraindicaciones completas para la colocación. Siempre es buena práctica revisar cómo está nuestro paciente, sobre todo en estos casos que muchos están anticoagulados. Y algo común que les mencionaba es las fístulas aéreas persistentes, o sea, que duran más de 48 horas. Actualmente no se recomienda la reparación temprana. En el SARS se vio que tardaban los pacientes hasta 14 a 31 días en resolver. Y los pacientes que sí se intervinieron en ese momento tenían un gran riesgo de recurrencia por la necrosis que tenía el parénquima pulmonar. Ahorita en la epidemia de COVID se han reportado 2 casos que se repararon al parecer con éxito, pero no es la conducta sugerida. Y por último, algo que me gustaría tocar es el neumotórax a tensión. Esta es la radiografía que pues nunca queremos ver y nunca debemos ver porque tenemos que diagnosticarlo antes. Esto sigue siendo una urgencia para el paciente, sin embargo, hay que recordar que durante esta pandemia por COVID-19, que es altamente contagioso, no existen urgencias. Primero tenemos que estar nosotros con todo el equipo de protección antes de poder intervenir en un paciente. Y lo que haríamos normalmente, descomprimir con una aguja, piensen que ese aerosol que está saliendo por ese catéter a gran presión está altamente contaminado. Entonces, hasta que no tengamos todo el equipo de protección, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver estos neumotórax a tensión?
tener en el área de cuidados intensivos siempre todo el equipo disponible para la colocación de una sonda endopleural o de una válvula de Heimlich si es posible, y colocarla por el personal que tenga todo el equipo puesto. Sí, o sea, de verdad creo que no hay que cansarnos de repetir que nuestra seguridad tiene que ir primero y no hay urgencias, todo se debe hacer con calma y seguridad. Y bueno, como conclusiones, no existe evidencia sobre el manejo de las ondas endopleurales en los pacientes infectados por COVID-19. Todo está basado en experiencias previas, pero existe un riesgo potencial muy alto de contaminación y contagio. Y las recomendaciones en general es que intentemos realizar disección muy escasa, no tunelizar la sonda y conectar toda la sonda, todo el tubo endopleural desde el principio a nuestro sello de agua. La succión continua y el uso de filtros puede ser útil teóricamente para reducir el riesgo de contagio.